Ok. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta segunda clase de la etapa de iluminación. Hoy vamos a continuar. Como les dije anteriormente, esta etapa de iluminación es una etapa de preparación espiritual. No es tanto de darles clases y darles conocimiento, aunque también sucede, ¿verdad? Pero el enfoque principal es nuestra preparación espiritual para estar bien dispuestos a recibir los sacramentos. Los sacramentos, ellos actúan independientemente de nosotros. Es lo que se llama, se dice en latín algo así como ex opere operandi. Pero que lo que significa es que no depende de nosotros que Dios haga su obra cuando participamos en los sacramentos. Sin embargo, es bueno que nosotros estemos bien dispuestos cuando nos acercamos a los sacramentos porque nos aprovechan más, no porque nuestra disposición le ponga algo a los sacramentos, pero más bien porque si estamos más dispuestos a recibir, más se van a notar los efectos y las gracias de los sacramentos que vamos a recibir. Y ese es el propósito de la etapa de iluminación, que espiritualmente se preparen, y espiritualmente significa por medio de la oración, y que se preparen para recibir los sacramentos, para que estén bien dispuestos en a ver, permítame, ese día en que reciban la gracia de estos sacramentos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la oración inicial. Y estoy compartiéndoles aquí mi pantalla, ¿verdad? Entonces, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y durante este tiempo vamos a estar rezando la oración, am, el credo de los apóstoles. A ver. Entonces decimos todos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, el eh, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, el credo, si tuviéramos lujo de tiempo, se supone que nos los debemos aprender todas estas oraciones de memoria. Entonces eso se los dejo así de tarea por ustedes um, por su propia cuenta. Hay que aprenderse el credo de los apóstoles, hay que aprenderse también las oraciones como el acto de contrición, y para que se las sepan de memoria. Pero bueno, muy bien. Hoy vamos a ver, vamos a revisar el rito de la confesión. Ah, a ver, permítanme, les voy a compartir mi pantalla otra vez. Ay, ¿dónde estás, corazón? A ver, permítame. Porque vamos a ver, o si tienen ustedes su material en sus carpetas, vamos a ver esta hojita que dice para confesarse bien. Esta, ¿verdad? Si la tienen ahí en sus carpetas. No sé si, Araceli, alcanzaste a pasar por las carpetas que te las dejé ahí afuera de la casa. Sí, sí, pasé por ahí. Ok, muy bien. Bueno, entonces esa hojita de para confesarse bien. Como quiera, les voy a compartir mi pantalla. A ver, share screen. Ok. A ver, mejor una porción de screen. Ok, share. Y les voy a ver aquí. A ver, nos vemos. Nomás que lo voy a hacer grandota. Ok.
Muy bien, entonces para confesarse bien. Ah, el rito de la confesión o el sacramento de la confesión más bien es una de las cosas que nosotros, en el cual nosotros tenemos más participación. En los otros sacramentos, generalmente el sacerdote hace la mayor parte del sacramento. Por ejemplo, en la misa, obviamente el sacerdote tiene la mayor parte de las oraciones que dice, de la homilía que da. Pero en el sacramento de la confesión, nosotros somos los que necesitamos hacer la mayor parte. Y una de las cosas que hacemos en el sacramento, o sea, como laicos para este sacramento, es es pues prepararnos bien para celebrar este sacramento. Ay, Dios mío, espérame. Ok, entonces lo primero que hacemos el primer paso es el examen de conciencia. El examen de conciencia podemos usar varios formatos. Hay exámenes breves y ahí mismo en la carpeta que les di para el retiro, allí mismo uh, hay un librito que dice examen de conciencia de inspiración ignaciana. Este es como para una confesión general. También les di otra hojita que dice 5 pasos para una buena confesión. No solamente esta que les acabo de enseñar, sino hay otra que incluye un examen de conciencia breve, ¿verdad? Que es nada más una hoja. Yo les recomiendo que no más bien les recomiendo, de hecho, esperaba el día de hoy o uno de estos días hacer el examen de conciencia de inspiración ignaciana, el largo, para que se preparen muy bien para hacer una buena confesión. Una confesión general es una confesión que ustedes revisan toda su vida y que se preparan bien para este sacramento y que hacen una cita con el sacerdote y es una confesión más larga, no es nomás de entrar y unos 2 minutitos y salir. Es una confesión más larga en la que le cuentan al sacerdote pues prácticamente toda su historia, ¿verdad? Toda su historia pues de caídas, de pecado, pero también de cómo la gracia de Dios se ha manifestado en sus vidas. Pero bueno, el examen de conciencia es lo que necesitamos hacer para prepararnos bien para una confesión. El segundo paso para la confesión, pues es el dolor de los pecados. Y esta es una gracia. El simple hecho de que yo quiera irme a confesar, eso ya muestra que yo quiero reconciliarme con Dios. El dolor de los pecados es el tener este arrepentimiento, es tener lo que se llama contrición, que hay 2 tipos de contrición o contrición. Es la contrición perfecta y la contrición imperfecta. ¿Cuál es la imperfecta? La imperfecta es cuando yo me arrepiento porque tengo miedo de irme al infierno o tengo miedo de perder el cielo, ¿verdad? Cuando mi arrepentimiento se basa en un motivo hasta cierto punto egoísta, eso se llama contrición imperfecta. Como quiera, ese tipo de contrición es muy buena, porque si nos lleva al arrepentimiento, pues nos lleva también a la reconciliación con Dios, ¿verdad? Lo único con esta contrición imperfecta es que Dios sí me perdona los pecados, claro que sí me los perdona, perdona sobre todo la pena eterna que me merezco, es decir, me escapo, por así decirlo, ¿verdad? De irme al infierno. Cuando yo confieso mis pecados, el Señor me perdona de esa manera, me perdona la pena eterna, aun cuando sea solamente con contrición imperfecta. Y cuando pero lo que sucede es que hay 2 partes o 2 castigos, por así decirlo, a todo pecado. Uno es el castigo eterno, que es decir, cuando yo cometo un pecado mortal, yo merezco irme al infierno. El otro castigo es lo que se llama la pena temporal. Y eso a lo mejor podríamos batallar para entenderlo, pero la pena temporal es el sufrimiento que yo merezco pasar a causa del pecado que cometí o el sufrimiento que yo causo a otras personas a causa de los pecados que yo cometí. Y, y cuando nosotros tenemos una contrición imperfecta,
es decir, una contrición en la que yo me arrepiento, me duele haber pecado, no porque ofendí a Dios, sino porque pues me merecí el infierno por este pecado, ¿verdad? Em, entonces Dios me perdona la pena eterna, pero queda todavía la pena temporal. Es decir, que Dios no me va a quitar las consecuencias temporales de ese pecado o el sufrimiento que me va a causar en mi vida por causa de este pecado. Y este sufrimiento se expía en el purgatorio. Um, es lo que se llama la pena temporal. Ahora, cuando yo tengo una contrición perfecta, ¿y cuál es la contrición perfecta? La contrición perfecta es cuando a mí me duele haber pecado, no porque me vaya a ir al infierno, no porque haya perdido el cielo, sino porque ofendí a Dios. Cuando lo que me duele es haber lastimado a una persona que me ama tanto, o sea, a mi papá Dios. Cuando ese es el motivo de mi arrepentimiento, eso es lo que se llama una contrición perfecta. Y cuando logramos esa gracia de estar arrepentidos por haber ofendido a Dios, más que por lo que me vaya a pasar a mí como consecuencia de mi pecado, eh, entonces Dios no solamente perdona la pena eterna, pero también nos limpia de la pena temporal, es decir, del sufrimiento que merecemos soportar como consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Y es una grande gracia tener esta contrición perfecta. Pero bueno, entonces ese es el segundo paso. El tercer paso es el propósito de enmienda. ¿Por qué? Porque el sacramento de la confesión no debe verse nada más como un jabón de manos, ¿verdad? Que yo me voy a manchar y me voy a lavar las manos otra vez, pero no tengo ninguna intención de cambiar mi mal proceder. Cuando yo no quiero cambiar mi vida, pues ahí me faltó este paso, ¿verdad? Porque un paso del sacramento es que yo sí reconozco que caí, y yo necesito tener la intención, el propósito de cambiar. Aunque yo vuelva a caer, pero yo necesito tener ese propósito de que yo quiero cambiar. Y de hecho, eso sucede. Es como les digo, como esta viejita que se iba a confesar cada semana y le decía al padre, padre, soy la misma con los mismos, rezo lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, el propósito también, parte de la confesión es que nos puede ayudar a vencer esos pecados habituales en los que caemos una y otra vez y que siempre confesamos el mismo pecado, pero aquí en este punto, el propósito de enmienda, ahí está la clave para ir venciendo al pecado poco a poco. A veces el Señor nos sana de un pecado de una manera instantánea, de que lo confesamos y no volvemos a caer en ese pecado. Pero generalmente, porque nosotros tenemos cierto apego a nuestros vicios y a nuestros pecados, generalmente sí queremos reconciliarnos con Dios y luego volvemos a caer. Pero el propósito de querer cambiar necesita estar presente. Muy bien. El cuarto punto para hacer una buena confesión es decir los pecados al confesor, es decir, pues celebrar el sacramento. ¿Verdad? Decir los pecados es bueno porque una de las cosas que nos da el sacramento nos da la seguridad de que Dios nos ha perdonado y nos da la confianza, ¿verdad? De que ese pecado se ha borrado de mi alma. Es que allí en el sacramento de la confesión es donde Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Cuando quita el pecado de mi vida y el pecado de mi alma. Y esa es una gracia pues inmensa. Ahora, la última parte de la confesión es cumplir la penitencia. Cuando nos confesamos, el Padre generalmente nos da una penitencia que no es prácticamente nada, ¿verdad? Generalmente nos dice que recemos algunas oraciones en reparación por los pecados. La penitencia no es para como pago, ¿verdad? Porque pues no hay nada que podamos hacer nosotros para merecer el perdón de Dios. Es más bien nada más una oportunidad para nosotros expresarle a Dios algo de agradecimiento por la gracia que nos ha dado en perdonarnos nuestros pecados. Muy bien.
Entonces, a ver, permítame. Ay, ay, ay. Muy bien. Entonces, ay, ay, Señor de mi corazón. Vamos a ver si está aquí el otro. Ahora sí la fregamos. No me quiere dejar. Bueno, stop share. Bueno, entonces esos son los pasos de la confesión que quería revisar con ustedes. Y también quería revisar la logística de la confesión, especialmente para los que no se han confesado nunca en su vida, de cómo le hacen cuando llegan ahí con el sacerdote, ¿verdad? Primero que nada, pues en su caso necesitan hablar a Santa María de la Paz y hacer una cita. Y buscar el tiempo porque es necesario que se confiesen, ¿verdad? Antes de recibir los sacramentos. Y ustedes saben quiénes son. Pero bueno, entonces cuando llegan con el padre, a ver, ahí en sus folders tienen este librito que dice Cuaresma, ¿verdad? En la última página es la guía visual de la confesión, ¿verdad? Y allí dicen los pasos. Ustedes entran, se arrodillan o se sientan o lo que ustedes quieran, saludan al padre, ¿verdad? Tradicionalmente el padre decía algo así como Ave María Purísima y nosotros contestábamos sin pecado original concebida. ¿Verdad? O podría decir otra clase de saludo. Por ejemplo, él dice que el Señor, lo que está aquí, ¿verdad? Que el Señor esté en tu corazón para que puedas arrepentirte de tus pecados y confesarlos humildemente. ¿Verdad? Entonces, esa puede ser otra cosa que el sacerdote nos diga al inicio, o a lo mejor no dice nada, a lo mejor nomás dice, dime tus pecados, ¿verdad? Y pues luego, ¿verdad? a lo que te truje, chencha, ¿verdad? Una cosa que quiero hacer notar es que en este caso, para los que van a confesarse por primera vez, sí vamos a necesitar hacer un buen examen de conciencia y decir todos los pecados mortales. Eso es un requisito, decir todos los pecados mortales. ¿Por qué? Porque si yo me callo un pecado mortal, les voy a dar este ejemplo, ¿verdad? Hagan de cuenta que yo llego al Padre con todos estos pecados. Aquí está, mi lista de pecados, ¿verdad? Y luego yo me confieso, ¿verdad? Y le digo, ay, Señor Padre, pues hice esto, ¿verdad? Y le entrego este pecado. Y pues hice esto también, y le entrego este otro pecado, y pues también hice este otro pecado. Estoy hablando de pecados mortales, ¿verdad? Y le entrego este pecado. Este, pues la verdad me da mucha vergüenza, entonces no lo voy a decir y me lo quedo. Cuando salgo de esa confesión, si yo no dije todos mis pecados mortales, me voy a llevar este pecado y este pecado y este pecado y este pecado y también me voy a llevar este otro pecado. ¿Por qué? Porque este otro pecado se llama una confesión sacrílega. Es decir, que yo abusé del sacramento de la confesión. Y que si se me olvida un pecado, ¿qué voy a hacer? ¿La regué? Dice, no, si se te olvida, genuinamente está perdonado. Pero tampoco vas a estar en la fila de la confesión diciendo, ay Señor, que se me olvide, que se me olvide, que se me olvide, ¿verdad? Tampoco. No, si nos ponemos a pensar, cuando nos vamos a confesar es nuestra oportunidad de quitarnos todas esas cargas que llevamos en nuestro corazón. Es nuestra oportunidad de vaciar nuestro corazón de todas esas cosas que nos impiden estar cerca de Dios. Entonces es importante que hagamos un buen examen de conciencia y que nos preparemos bien para nuestra confesión, especialmente si es nuestra primera confesión. Muy bien, permítanme, déjenme checar aquí mis apuntes. Muy bien, entonces, estábamos viendo el rito, ¿verdad? El rito. Entonces, otra cosa, como les digo, en su primera confesión sí les recomiendo, y de hecho a todos ustedes que están en este proceso del RICA, sí les recomiendo que hagan la intención de tener una buena confesión general y usar ese examen de conciencia extenso para que hagan su lista. A ver, alguien más llegó aquí.
para que hagan su lista y hagan una muy, muy buena confesión. Y bienvenida, Liliana. Y esto es para esta ocasión en que ustedes están preparándose para los sacramentos, ¿verdad? Es bueno que hagan una confesión general. Pero ya en las confesiones subsiguientes, es decir, en una confesión de rutina, que yo les recomiendo también que ya se vayan haciendo a la idea de que se programen para irse a confesar por lo menos cada 2 meses, por lo menos. Y se llevan a toda la familia, se van a confesar y así van manteniendo su vida espiritual viva, ¿verdad? Su vida espiritual vibrante, ¿verdad? Entonces se van a confesar cada 2 meses, pero cuando se van a confesar de manera rutinaria, yo les recomiendo que hagan su examen de conciencia y que sean brevísimos para su confesión. No es necesario que le cuenten al padre toda la telenovela. Es suficiente que le digan, padre, hice esto, y si se acuerdan, pues tantas veces, y pues me duele haberlo hecho, ¿verdad? Ni tampoco es necesario que le cuenten toda la vida de su esposa o de su esposo, ¿verdad? Lo único que necesitan decir es, padre, yo hice esto, etcétera, etcétera. Como esta señora que iba y le contaba al padre todas las peripecias de su esposo, ¿verdad? Y el padre, mi esposo hizo esto y el sinvergüenza, que y esto y esto y todo, ¿verdad? Y le dice, bueno, pues dile a tu esposo que sus pecados están perdonados, ¿verdad? Pero los tuyos no, ¿verdad? No, no se trata de eso. Cuando nos vamos a confesar, vamos para decirle a Dios, yo tomo responsabilidad de mis actos y yo hice esto, ¿verdad? Y yo me arrepiento y yo quiero que la misericordia de Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al sacramento de la confesión, que es una de las cosas que necesitamos todos nosotros como parte de este tiempo de Cuaresma hacer, ¿verdad? Y yo sé que ahorita está la pandemia, todo lo que da, pero pues cuando donde hay, como dicen en inglés, where there is a will, there is a way. Donde alguien tiene la voluntad, va a hallar la manera de encontrar el sacramento. Incluso había, ¿cómo estuvo? Había una historia en la vida de San Francisco de Asís, de que este sacerdote, no, este obispo no les dio permiso a los frailes de confesar cuando iban a predicar. Y estos frailes estaban muy molestos de que como este obispo, que si estamos predicando la palabra de Dios y no nos da permiso de confesar aquí en su diócesis. Y San Francisco les dijo, no, no, no se preocupen. Miren, si ustedes predican bien, las personas van a encontrar confesores hasta abajo de las piedras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros realmente tenemos la convicción de necesitar el sacramento, vamos a buscarle. Vamos a buscar la manera de encontrar, de conseguirlo, de confesarnos, de confesar nuestros pecados. Muy bien. Ahora les voy a pedir que vayan a YouTube. Ahorita les pongo el link aquí en el chat a ver un video. A ver, espérame. Ay, ay, ¿dónde estás, corazón? Aquí estamos. Muy bien. Ok, copy link. Copy hyperlink. Y aquí les voy a poner en el chat el link para el video. Y este video es pues para confesarse. Ahí desafortunadamente van a tener que ver como un ad, ¿verdad? Porque el YouTube sin vergüenza ya ponen ads a todas horas. Pero bueno, entonces vayan a ver este video, nomás duran 5 minutitos y vuélvanse a conectar inmediatamente después del video. Okay. Bueno, pues bienvenidos. Ese video, pues obviamente el tema, ¿cómo se llamó la canción, verdad? Perdóname. Y es para ponernos en este, ¿cómo se dice? En esta mood, ¿cómo se dice? Para ponernos en ambiente de arrepentimiento, porque obviamente el día de hoy pues estamos hablando de la confesión, ¿verdad? Ahora, hablando de la confesión, les voy a compartir hoy la historia de otro santo. Este santo se llama Juan María Vianney y él es un santo francés. Él es el patrón
de los párrocos, es decir, de los sacerdotes que están encargados de una parroquia. No sé, ¿algunos de ustedes han escuchado alguna vez acerca de San Juan María Vianney? ¿No? ¿Es nuevo para ustedes? Pues se los voy a presentar. Es un santo muy, muy especial. Su fiesta es el 4 de agosto. Generalmente a los santos se les festeja el día en que se murieron, no el día en que nacieron. Nosotros festejamos nuestro cumpleaños, ¿verdad? Ellos festejan el día en que pasaron a la gloria. Y entonces su festividad es el 4 de agosto. ¿Por qué? Porque murió el 4 de agosto, ¿verdad? Él fue canonizado por el Papa Pío XI en 1925. Él vivió en el siglo XIX, perdón, de 1786, bueno, del siglo XVIII y XIX, ¿verdad? Y murió en 1859. Él es uno de los santos más populares, especialmente entre los sacerdotes, porque él es como un ejemplo de lo que debe ser un párroco, ¿verdad? En él se cumplió lo que San Pablo dice en la carta, no sé en cuál carta dice esto, ¿verdad? Pero dice que Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes. San Juan María Vianney, pues era un campesino, nació de una familia pobre en Dirdali, en Francia, y durante su infancia estalló la Revolución Francesa, lo que hizo muy difícil para ellos practicar su fe católica porque era ilegal participar en el culto de la iglesia, en el culto público. De hecho, los sacerdotes hacían misas a escondidas y si los sorprendía el gobierno, la pena era pena de muerte, o sea que los mataban, ¿verdad? Así como pasó en México con la guerra de los cristeros. ¿Verdad? Una de las cosas curiosas de su vida es que él batalló mucho en sus estudios porque no era muy inteligente. Él, de hecho, jamás pudo conseguir aprender latín, que en esos tiempos, pues era un requisito para ser sacerdote, era aprender latín porque todo estaba en latín. E incluso lo expulsaron del seminario por burro, por así decirlo, como decimos corrientemente en México, ¿verdad? Porque pues no se le pegaba nada, tenía memoria de teflón, ¿verdad? Nomás no se le pegaba nada. Entonces, cuando lo expulsaron del seminario, él hizo una peregrinación a la tumba de San Francisco Regid para pedirle la gracia de poder estudiar. Fíjate, nosotros que se nos hace tan fácil estudiar, a él hasta tuvo que hacer una peregrinación para pedirle a Dios la gracia de poder estudiar. Y esta peregrinación, pues la verdad no le dio más inteligencia, pero le dio perseverancia para no desanimarse ante las dificultades, ¿verdad? Es el párroco de su pueblo. Comenzó un pequeño seminario ahí en su parroquia y recibió e instruyó a Juan allí. Y Juan batallaba mucho con sus estudios, pero su conducta y su criterio y su voluntad eran muy buenos, eran impecables, ¿verdad? Y el padre le tenía mucho respeto y mucha admiración a este joven que aunque no podía estudiar, pues era muy santo, daba, o sea, daba señales de una piedad muy profunda y de un amor verdadero pues, por el Señor y por el sacerdocio. Y después de varios fracasos, por fin su párroco y otros sacerdotes lo recomendaron al obispo para que lo ordenara y le dijeron, es excelente persona, es un modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio, o sea, que no sabe nada, ¿verdad? Pero es el más santo. Dice, entonces el obispo dice, pues si es así, lo vamos a ordenar sacerdote, aunque le falte ciencia. Con tal de que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Es lo que dijo el obispo. Y pues lo ordenaron sacerdote. Pasó sus primeros 3 años en la parroquia de su padre, del padre que lo ayudó a ser sacerdote. Pasó 3 años ahí como párroco, vicepárroco, ¿verdad? Así como el padre Joel es ahí en Santa María de la Paz. Así fue San Juan María Vianney para este párroco por 3 años. Después, el obispo pues no sabía qué hacer con él, ¿verdad? Entonces lo mandó a un pueblito pequeñísimo que se llama Ars, a Francia. En ese pueblito había solamente 370 habitantes. Y de todos esos habitantes, solamente un hombre asistía a misa
y unas cuantas mujeres el domingo. Entonces estaba la iglesita ahí en ese pueblito chiquitito y nadie iba a misa. El pueblito estaba lleno de cantinas y lleno de bailaderos, ¿verdad? Lugares para bailar y hacer fiestas. Y allí pasó este párroco 41 años. Nunca se cambió de parroquia, siempre estuvo en esa parroquia y lo transformó todo. Y su método era así: muchas horas de oración, mucho sacrificio y una predicación fuerte y dura. Él ayunaba mucho, oraba mucho, horas y horas se la pasaba frente al Santísimo, orando e intercediendo por su pueblo. En cuanto a sus sermones, él era muy fuerte y muy duro con sus sermones. Siempre decía una persona que fue a investigar de parte del obispo y dijo, tienen tres defectos sus sermones, son muy largos, son duros, son fuertes y siempre habla de lo mismo. Habla del pecado, de los vicios, de la muerte, del juicio, del infierno y del cielo, ¿verdad? Y dice, pero su cualidad de los sermones de este padre es que los oyentes se conmueven, se convierten y cambian sus vidas, ¿verdad? Y los preparaba con esmero, el Santo Padre Juan María Vianney, los preparaba con esmero, los practicaba, ¿verdad? Pero sobre todo pasaba muchas horas ante el Santísimo pidiéndole a Dios que por su predicación sus parroquianos se convirtieran y sus sermones eran muy efectivos, tenían este fruto, que cuando uno los escuchaba, de veras le daba uno una convicción de sus pecados y todo el mundo se quería confesar. Él también en su vida luchó con el demonio, no solamente como nosotros luchamos todos los días con tentaciones, pero él luchó incluso de manera física. Hubo momentos en que el demonio hasta le prendió fuego a la cama donde él estaba acostado, ¿verdad? Entonces él experimentó la batalla espiritual de una manera muy literal, ¿verdad? Que hay muchas historias acerca de esto, pero pues no vamos a irnos en tantos detalles, ¿verdad? Pero lo principal de este santo, de este padre Juan María Vianney, era que él es uno de los confesores más famosos entre los santos de la iglesia. Era uno de los carismas que Dios le dio. Él pasaba cada día 12 horas en el confesionario por lo menos y 16 horas en el verano, 12 horas en invierno, 16 horas durante el verano, confesando. Y había filas y filas y filas de gente porque él tenía esta gracia de confesar hacia el final de su vida, ah, bueno, eh, había primero que hacer reservaciones, ¿verdad? Y luego las filas eran larguísimas, ¿verdad? Y tenía uno que ir a formarse y pasarse ahí pues, prácticamente todo el día haciendo fila para llegar a confesarse. Y él no crea que los confesaba así que los dejaba hablar mucho, porque él decía, tengo mucha gente, ándale, rapidito, ¿verdad? Hay una historia que hubo un ateo que quiso irse a confesar pues, para burlarse de él prácticamente, ¿verdad? Esa era la intención de este ateo. Y dijo, yo me voy a formar y cuando llegue mi turno voy a empezar a decirle que está mal que él esté creyendo en Dios, que Dios no existe, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces él se formó y ya llegó su turno, ¿verdad? Y estuvo muchas horas ahí formado y ya por fin llegó su turno, entró al confesionario y le dijo, ok, dime tus pecados. Y luego dice, padre, yo no vine a confesarme, yo vine a discutir acerca de la fe. Y dice, no, pues esta fila no es para discutir, esta fila es para confesarse. Así que dime tus pecados. Y dice, no, padre, yo quiero decirle que usted está mal creyendo en Dios porque Dios no existe, ¿verdad? Y empezó así, y el padre le dice, ya te dije que esta fila no es para confesarse. Y ya le dice, el siguiente, ¿verdad? Y este señor, padre, dice, no, 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 pero yo me formé por horas, yo tengo que, pues esta fila es para confesarse, no es para discutir la fe, ¿verdad? Y dice, ok, bueno, pues me voy a confesar, pues, ¿verdad? Y ya se confesó. Y después de que se confesó, le dice el padre, ahora sí, ¿cuál era la pregunta que tú tenías acerca de la fe? Y dice, padre, ya no tengo más preguntas, todo está perfectamente claro. Y Dios le restauró la fe a este ateo a través de esa confesión.
¿verdad? Él tenía un carisma impresionante para confesarse. Incluso cuando uno se confesaba, a lo mejor, yo no sé si a ustedes les gustaría eso, ¿verdad? Pero Dios le decía los pecados que la persona no estaba diciendo. Decía, oye, se te olvidó decir esto. Y decía, ay, Dios mío, ¿cómo sabe, padre, verdad? Tenía ese carisma también de que él podía leer los corazones y sabía los pecados que tenían las personas nomás con vernos, ¿verdad? Era una cosa impresionante. Pero bueno, él tenía un horario muy extenso de su ministerio sacerdotal. Empezaba su día a las 12 de la noche se levantaba, a medianoche. Se levantaba, abría la iglesia y empezaba a confesar. Y confesaba a los hombres de 12 de la noche a 6 de la mañana. A las 6 rezaba sus laudes, ¿verdad? Sus oraciones, que las oraciones que todos los sacerdotes y religiosos rezamos. Rezaba sus salmos y después se preparaba para la Santa Misa. Celebraba la misa a las 7 y luego de 8 a 11 confesaba a las mujeres, ¿verdad? A las 11 daba una clase de catecismo ahí en la iglesia para todos los que estuvieran allí y luego iba a tomarse un almuercito súper ligero. Él vivió comiendo papas por muchos años. Era lo único que comía papas. Cocinaba papas 2 días a la semana y eso comía todo el día, todos los días. Pues, pero bueno, eh, y luego después de la clase de catecismo se iba, se comía su almuerzo, se bañaba, se afeitaba y luego se iba otra vez al confesionario y confesaba hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Después ya se iba a su casa, descansar un ratito, se acostaba a las 8, dormía 4 horas, de 8 a 12, y luego se volvía a levantar a la medianoche para empezar a confesar. Entonces, y eso lo hizo por muchos, muchos años, ¿verdad? ¿Cuál fue el impacto que él tuvo en ese pueblito de Ars? Pues cuando él llegó, solamente había un hombre y unas cuantas mujeres que asistían a misa. Cuando él murió, solamente había un hombre en el pueblo que no asistía a misa. Las cantinas y los bailaderos se cerraron, ¿verdad? Cuando llegó él a esa parroquia, la gente trabajaba los domingos, pero cosechaba poco, ¿verdad? Y logró poco a poco ayudarlos para que no trabajaran los domingos, para que el domingo fuera pues como Dios quiso, ¿verdad? Un día de descanso y un día de oración. Y no solamente eso, sino que poco a poco la gente dejó de trabajar los domingos, pero las cosechas se hicieron más abundantes, ¿verdad? Eso es parte de su labor que hizo él allí, ¿verdad? Y hay muchas, muchas historias acerca de este santo cura de Ars. Se llama Juan María Vianney, ¿verdad? Y es sobre todo acerca de su historia, acerca de su vida austera, ¿verdad? De que él practicaba mucho el sacrificio por su pueblo, de su vida de oración. Él pasaba muchas horas frente al Santísimo intercediendo por su pueblo y también de los milagros que hacía y sobre todo en el confesionario, que era cómo le ayudaba a tanta gente a volver a Dios y tenía esa gracia de predicar y la gente se convertía. Y una conversión es un milagro grandísimo porque es resucitar muertos espirituales, ¿verdad? Y él tenía esta gracia. El último año de su vida confesó a 100,000 personas, nomás en el último año de su vida, ¿verdad? De tantas confesiones. Cada día veía por lo menos a 300 personas confesándose, cada día, todos los días, y no descansaba. Pero bueno, muy bien. Entonces, ahorita les voy a proponer que vamos a tener un pequeño descanso de 10 minutos y a las 7 en punto volvemos a comenzar y vamos a comenzar con la lectura del Lexio, con el ejercicio del Lexio. Y vamos a usar la lectura de Mateo 17 déjenme se los pongo aquí en el chat. Ahí. Mateo 17 del 1 al 9 y voy a pedir que tener 3 voluntarios para hacer la lectura del Evangelio. Ya ven que la leemos 3 veces durante el Lexio. Entonces vamos a tener 3 voluntarios para hacer la lectura del Evangelio cuando hagamos el Lexio.
Muy bien. Entonces, tienen un descansito hasta las 7 en punto. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar ahora nuestro ejercicio de lección divina. Comenzamos, primero que nada, ah, pensando cuál es la gracia que vamos a pedir el día de hoy. ¿Cuál es la lectura? Ya la saben. Es Mateo 17, versículos del 1 al 9. Espero que ya todos la tengan ahí en su Biblia. Y la gracia que vamos a pedir el día de hoy va a ser esta gracia que les voy a compartir en la pantalla. Muy bien. Esta es la oración que el padre Daniel hizo es el día del rito del llamado a la conversión. Entonces vamos a hacerle esa oración. Va a ser la oración que es la gracia que vamos a pedir con este ejercicio de lección. Entonces decimos todos juntos esta oración. Oh Dios, que eres creador y restaurador del género humano. Sé propicio a estos hijos de adopción e incluye en la nueva alianza al retoño de nuevos hijos, para que hechos herederos de la promesa se alegren de recibir por la gracia lo que no se consigue por la naturaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces estamos pidiendo a Dios por cada uno de ustedes que están preparándose para recibir sus sacramentos. Y comenzamos con la oración al Espíritu Santo. ¿Verdad? Vamos a hacerla bien sencilla. Todos vamos a decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo has iluminado los corazones de tus fieles, concédenos por el mismo Espíritu que seamos siempre dóciles a sus inspiraciones y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a leer primero. Arlene, si nos haces favor de leer fuerte y claro la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Dice: 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los llevó a una montaña muy alta, a solas, y se transfiguró en su presencia. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Al levantar la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Muy bien. Entonces vamos a pensar, y si tienen algún papelito allí, cada uno apunte la frase que más les llamó la atención o la palabra que les tocó de esta lectura. Porque entonces vamos, cada quien, si ya están listos, van a compartir con todos cuál fue la frase o la palabra que les llamó la atención en esta lectura. A ver, ¿quién quiere compartir primero? O a lo mejor estaban distraídos como yo, ¿verdad?
Mm. A ver, ¿quién da más? No Oyó, tienen. A ver, ¿quién dice? ¿Quién? A ver, Flor. oyó una voz que salía de una nube que decía, este es mi hijo amado, este es mi elegido y al que han de escuchar. Ujú. Ah, ok, muy bien. La voz del padre, ¿verdad? Confirmando a su hijo. ¿Alguien más? ¿Cuál fue la palabra que les tocó a ustedes? Yo puse Pues, la de donde dice, Señor, qué bien estamos aquí. Ajá, qué bien estamos. El padre Daniel predicó de eso este fin de semana, Sí, ¿verdad? Que dijo, desde el qué a domingo gusto estamos aquí, ¿verdad? Qué a gusto. Muy bien. ¿Alguien más? donde su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz, que Ujú. cambiaron. Cambiaron. Muy bien. Como en este pasaje que fue el Evangelio del domingo, cómo Jesús reveló su divinidad a los apóstoles poquito antes de padecer su pasión y de morir, ¿verdad? Era como para fortalecerlos en su fe. Muy bien. ¿Alguien más? Yo de donde dice, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Ujú. Muy bien. Sí. Ay, Dios mío. Cuando yo pienso, cuando yo pienso en Jesús, yo me imagino, ay, si lo hubiera visto así yo en persona, ¿verdad? Imagínense que Jesús venga a ti, te toque y te diga, no tengas miedo. Qué hermoso. Bueno, me dio un ataque de amor, perdón. ¿Está alguien más? Es la parte donde dice, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Ujú. Muy bien. Sí, y ellos no tenían ni idea de qué está hablando, ¿verdad? Como que hasta el Hijo del Hombre resucita. ¿De qué es esta resurrección de qué está hablando, verdad? Pero después de que resucitó de entre los muertos, entonces se acordaron de este evento que tuvieron, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Acá Valeria y Víctor como que se animan, como que no se animan. Pues a mí me llamó la atención la parte donde dice que su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. ¿Qué tal? ¿Y a Víctor? La misma que había dicho el señor Juan. ¿La misma? Ah, ok. Ya. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, como les he explicado antes, cuando una frase nos llama la atención, hay que pensar por qué. ¿Por qué me llamó la atención esta frase a mí? Porque eso me dice algo acerca de dónde estoy en mi vida espiritual y de lo que el Espíritu Santo está tratando de decirme a mí a través de la lectura, ¿verdad? Qué a gusto estamos aquí, ¿verdad? La presencia de Dios, ¿verdad? O que su rostro brilló, ¿verdad? Sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve. ¿Qué nos dice esa palabra? Ah, pues quizás de que Jesús se nos está revelando a nosotros también. Él nos está mostrando quién es Él. Ah, y él se lo mostró a sus discípulos. Y como les digo, Él se mostró a ellos en su gloria antes de padecer su pasión, ¿verdad? Y era en cierta manera una manera de fortalecerlos en su fe para lo que iba a venir, ¿verdad? Que ellos iban a experimentar también, cómo el Señor se lo iban a arrebatar, lo iban a crucificar e iba a morir, ¿verdad? Y parecía que todo se iba a terminar allí, pero Jesús quiso fortalecerlos con esta visión de su gloria. Y vimos cómo en la visión también que aquí nadie lo mencionó, pero se le aparecieron Moisés y Elías. Y estas dos figuras del Antiguo Testamento representan a la ley y a los profetas, que eran los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley y los profetas. Moisés, como el que dio la ley, y Elías como representante de todos los profetas. Muy bien. Entonces vamos a ver el segundo lector, es Juan. Entonces, esta vez vamos a poner atención a la lectura
y atención a nuestro corazón, qué nos produce nuestro corazón en cuanto a pensamientos y a sentimientos, ¿verdad? ¿Qué sentimientos me produce esta lectura a mí? Entonces es escuchar la lectura, pero también al mismo tiempo tener un poquito de atención en lo que está pasando dentro de mí, ¿ok? Entonces vamos a ver, Juan, adelante, fuerte, claro y con enjundia. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir qué sentimientos les produjo esta lectura? ¿O no les produjo nada? Pues si te imaginas ahí entre la lectura, yo pienso que temor, ¿no? Temor. Temor. Muy bien. Es un sentimiento. ¿Alguien más? Yo puse paz, como yo siento que tuvieron mucho paz cuando vieron la presencia y cuando el rostro brillaba. Entonces a ti te produjo paz. Ah, ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo les puedo compartir lo que me produce a mí. Generalmente siempre que me hablan de Jesús, a mí me produce mucho amor. Y en esta escena, a mí me produjo una admiración por Cristo y por saber quién es Él, ¿verdad? De que pues Él es Dios, ¿verdad? Y Él manifestó su gloria. Y también una gran ternura de pensar que Él, por así decirlo, escondió su gloria en el velo de su humanidad sagrada y apareció entre nosotros como un hombre cualquiera, siendo que era Dios, y cómo Él se cubrió de humanidad para poder acercarse a nosotros, que nosotros por ser pecadores pues éramos como ovejitas perdidas, ¿verdad? Y Él hizo todo esto para alcanzarnos. Entonces me da mucha ternura pensar en Cristo y también me produjo un sentimiento de un gran deseo de verlo, ¿verdad? De ver su rostro un día. Pero bueno, eso es lo que me produjo a mí. A ver, ¿y a ustedes? ¿Alguien más? A ver, Es que a mí en lo particular desde ahorita que le dije lo que a mí me llamó la atención y lo que le sigue, que al oír la voz de los discípulos se llenaron de gran temor, pero él les dijo que no, que se levantaran y que no tuvieran miedo. Yo creo que ese temor a Dios todos lo tenemos de alguna manera. Y es lo que nos hace reflexionar y entender de que, por ejemplo, a la hora de la confesión, yo pienso, entonces no sé, o sea, como que mis pensamientos están medio confundidos, pero
creo entender el concepto o lo que esto me está tratando de decir a mi persona, ¿verdad? O por lo que yo vivo. Sí, ok, muy bien. Entonces a ti te causó temor. En cierta manera, pero una confianza muy grande porque yo sé que Jesús está ahí. O sea, como dice usted, nomás de imaginarme su cara, verlo, como que, ay, qué emoción. Ay, sí, qué emoción. Pero bueno, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Si no hay nadie más que quiera compartir, ¿alguien más quiere compartir? ¿Nadie? Leslie está muy calladita el día de hoy. A ver, como que tú quieres decir algo. ¿O quieren que yo les diga los nombres y luego ustedes dicen algo? A ver. Leslie, No tengo nada, hermana. nada, nada, no te produjo ningún sentimiento, emoción, nada. Pues sí. Ah, que está bien, si no puedes, si no quieres, si no tienes nada que compartir, está bien. O Francisco, Araceli, ¿ustedes no les produjo algún sentimiento, emoción, sueño? No, pues tranquilidad cuando dijo que no que no temamos a él. Francisco dijo que paz. Paz. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a leerlo por tercera vez. Y en esta ocasión vamos a pensar qué es lo que el Señor me pide a mí a través de esta lectura. ¿Ok? Entonces el tercer lector es, me parece, Nayelis, ¿verdad? Ok. Adelante, corazón. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, apúntenme por ahí. Apúntenme qué es lo que Dios les pide a través de esta lectura. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir qué es lo que Dios nos pide a través de este evangelio? En la frase donde dice, este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Bueno, siempre nos han invitado a escuchar la palabra de Dios, pero pienso que aquí nos hace un recordatorio más y siento que me está escuchando que debo de escuchar más y más sobre la palabra de Dios. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? También lo mismo que Dios nos está diciendo: este es mi hijo amado, escúchenlo. No estamos equivocados. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo diferente? Porque ya, como que yo creo, a lo mejor ya todos
nos cayó el 20 que Dios nos pide que lo escuchemos, que escuchemos a Cristo, ¿verdad? Que escuchemos su evangelio, que aprendamos de él. ¿Algo más que nos pida Dios aparte de escucharlo? Yo lo que tomé, hermana, lo que el Señor nos pide, sería paciencia o confianza en Dios. La razón sería porque Dios obviamente nos tiene algo a nosotros, como aquí dice en el versículo, mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. O sea, ellos estaban confundidos y no sabían a lo que iba a pasar. O como dije, paciencia a esperar a lo que Dios nos tiene en el futuro. Algo que me produjo a mí, ¿no? Esta tercera vez. Sí, sí, entonces así como... Yo creo que más que nada, bueno, en resumidas palabras, es la obediencia, ¿no? Obediencia, sí. Sí, nos pide obediencia, nos pide que lo escuchemos, nos pide, él le pidió a los apóstoles, ¿verdad? No digan, no compartan esta visión con nadie hasta que haya resucitado, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Y, pues ahí, ¿verdad? Nos pide obediencia, ¿verdad? En lo que nos pide hacer, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Eh, y, y sí, y esperar y tener paciencia, como dijo Alexis, ¿verdad? Paciencia para ver cómo el plan de Dios se va desarrollando. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O algo más que Dios nos pide a través de esta lectura? Se me hace raro que a nadie se le haya ocurrido esto, pero también el Señor nos pide que no tengamos miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. Y curioso. Dicen, yo no sé si es verdad, ¿verdad? Pero yo he escuchado decir que en la Biblia hay esa palabra no tengas miedo, aparece 365 veces. Una vez para cada día del año. No tengas miedo. Pero bueno, muy bien. Entonces vamos a terminar nuestro tiempo de meditación. Entonces, ya hicimos la meditación, ¿verdad? Ahora es el tiempo de contemplación. Vamos a tener un momento, un minutito. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a platicar individualmente con Jesús acerca de esta lectura, ¿ok? Todos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a platicar con Jesús por un minuto de silencio. Muy bien. Y ahora cada uno vamos a pensar cómo voy a poner en práctica lo que Dios me pide. Una cosa concreta, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? De cómo voy a poner en práctica, cómo voy a hacer que esta lectura, este ejercicio, esta oración, se haga vida en mi vida. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios?
Pero bueno, muy bien. Vamos a terminar diciendo la oración del Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo de oración. Ahora vamos a hacer una cosa más intensa. Si puede haber algo más intenso, ¿verdad? Vamos a hacer el examen de conciencia. El examen de conciencia de inspiración ignaciana. Lo tienen ahí en sus libros, en sus folders del retiro que les di para el retiro. Pero lo que vamos a hacer, vamos a entrar en un momento de oración y cada uno de ustedes va a necesitar una hojita de papel, una pluma para ir apuntando las cosas que vayan aplicándose a su caso, ¿verdad? Para que vayan preparándose para hacer su confesión general. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este examen de conciencia te pedimos que derrames en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, para que nos revele los pecados que debemos confesar y que nos dé también la gracia de un arrepentimiento y una contrición perfecta para yo poderme arrepentir de todos estos pecados que yo he cometido a través de mi vida. Y vamos a comenzar con el examen general de conciencia con los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo les voy haciendo las preguntas y ustedes van apuntando las cosas que se vayan acordando. ¿Ok? ¿Sabes lo necesario para salvarte y cumplir tu deber? ¿Crees todo lo que enseña la Iglesia Católica? ¿Has pecado sosteniendo ideas contrarias a la enseñanza de la Iglesia, a la enseñanza de Cristo? Ya sea sobre el infierno, sobre el Papa, sobre la confesión, sobre el purgatorio, sobre la ética sexual, sobre las enseñanzas que enseña la Iglesia. ¿Has consentido en dudas contra la fe o has negado algunas enseñanzas de Cristo? ¿Has leído libros en contra de tu religión? ¿Has caído en supersticiones o en prácticas de adivinación, de magia, prácticas espiritistas? ¿Has pasado mucho tiempo sin hacer oración? ¿Te has desesperado o has hablado en contra de Dios o renegado de Dios? ¿Has criticado al Papa, a los obispos o a los sacerdotes o a las monjitas? ¿Te has confesado? Bueno, esto para los que ya hicieron su primera confesión, ¿verdad? ¿Te has confesado y has comulgado por lo menos una vez al año? ¿Has cometido sacrilegio, ya sea callándote pecados mortales en la confesión, a sabiendas o por vergüenza? ¿Has comulgado en pecado mortal o sin haber ayunado? ¿Has recibido algún otro sacramento estando en pecado mortal? ¿Has profanado
la iglesia o los objetos o las personas consagradas a Dios? ¿Has abusado de la bondad de Dios pensando que ya me confesaré? Es decir, diciendo, pues sí, voy a cometer este pecado como quiera, me voy a confesar después. ¿Te has avergonzado de ser católico? ¿No atreviéndote a proceder como tal ante los demás? ¿O no queriendo mostrarte piadoso por respetos humanos? ¿O dejándote arrastrar al mal por cobardía? ¿Perteneces a sociedades prohibidas como el comunismo y la masonería? El segundo mandamiento: no jurar el santo nombre de Dios en vano. ¿Has jurado con mentira o con duda? ¿Cuántas veces? ¿Has jurado vengarte? Si has jurado vengarte, este juramento no te obliga y no debes cumplirlo. ¿Has jurado sin necesidad o por mala costumbre? ¿Has dicho blasfemias, es decir, insultos contra Dios, contra el Santísimo Sacramento, contra la Virgen, contra los santos o las cosas sagradas? ¿Has dicho palabras irreverentes o chistes irreligiosos? ¿Has dejado de cumplir, pudiendo, algún voto que hiciste o alguna promesa? ¿Has maldecido o echado imprecaciones? Es decir, has usado malas palabras, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? El tercer mandamiento: santificar las fiestas. ¿Has perdido la misa, especialmente la misa del domingo, por tu culpa, en domingo o en un día de fiesta en que obliga a ir a misa? ¿Has llegado a misa tarde, ¿verdad? ¿O te has marchado antes de que terminara? ¿Te has distraído en la misa voluntariamente o has distraído a los demás durante la misa voluntariamente? ¿Le has impedido a otros ir a misa? ¿Gastas todo el día del domingo en fiestas o diversiones? ¿Rezas mal, deprisa o por rutina solamente? ¿Has trabajado en días de fiesta, en trabajos serviles más de 2 o 3 horas sin necesidad? ¿Has hecho trabajar a otros en el día domingo? El cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Esto en cuanto a nosotros como hijos. ¿Has desobedecido a tus padres en cosas justas? ¿No trabajando o no estudiando cuando y como te lo mandaban? ¿Llegando tarde a tus obligaciones o andando con malas compañías? ¿No apartándote de espectáculos y diversiones malas? ¿O no retirándote por la noche a la hora de vida? ¿No siguiendo los consejos de tus padres en lo referente al matrimonio? ¿O no cumpliendo su última voluntad o su testamento? ¿Los has tratado con dureza o sin respeto de palabra y de obra? ¿Los has insultado, los has amenazado, los has maltratado? ¿Has hecho llorar a tu madre? ¿Te has avergonzado de tus padres ante los demás?
¿Los socorres en sus necesidades? ¿Les ocultas parte de lo que ganas? Ahora, como subordinado, no solamente en cuanto a nuestros padres, pero ¿has obedecido y respetado a tus superiores, ya sea tus profesores, tus jefes, tus abuelos? ¿Has trabajado todo lo que debías? ¿Has sido cómplice o encubridor de pecados de los superiores? ¿Eres fiel a ellos o has descubierto sus secretos y has contado chismes acerca de ellos? Ahora ustedes los que tienen hijos, esto es en cuanto a ustedes como padres. ¿Procuras educar cristianamente a tus hijos, enseñándoles la doctrina cristiana, dándoles ejemplo de buenas costumbres, corrigiéndolos y castigándolos cuando lo merecen? Guiándolos en cuanto a las cosas que leen, que hacen, los espectáculos y diversiones que frecuentan. ¿Has practicado la sana vigilancia para saber a dónde van y con quiénes se juntan? ¿Te has preocupado para que frecuenten los sacramentos y lleven una vida de piedad y se preparen para el porvenir? ¿Te opones a la elección? ¿Mande? En esa última de preocupándote para que frecuenten los sacramentos, si uno como padre lo hace y uno de los hijos no accede o simplemente se cierra eso, también es de uno como papá. Aparte de insistir, ¿es malo? ¿Está mal? Pues es necesario que los papás, yo sé que los muchachos cuando se hacen como adolescentes se ponen medio rebecones, ¿verdad? Rebeldes, y ya no quieren seguir a los papás, a la iglesia, ¿verdad? A veces así pasa. Yo me acuerdo cuando estábamos creciendo, también nosotros nos dio esa etapa de rebeldía, pero mi papá era así de pocas pulgas, ¿verdad? Y él decía, pues vamos a ir a misa, ¿verdad? Y así van pataleando, van haciendo pucheros enojados, pero vamos a ir a misa, ¿verdad? Entonces con nosotros, en nuestro caso, nosotros ya sabíamos, ¿verdad? Aquí hace lo que mi papi dice y vamos a ir a misa, ¿verdad? Con buena o mala actitud, pero vamos a ir a misa. Entonces, pues eso ya en su familia, pues ustedes necesitan saber, los papás necesitan orientar a sus hijos aún en cuanto a las cosas espirituales, ¿verdad? Primero con el buen ejemplo y también pues dándose mañas, como este diácono decía, miren, nos vamos a ir todos a misa primero y después nos vamos a almorzar, ¿verdad? Y entonces ahí van todos a gustos contentos, ¿verdad? Porque después se iban a ir a almorzar, y cositas así, ¿verdad? Pero bueno, entonces es parte del examen. Vamos a proseguir. ¿Te opones a la elección de estado de tus hijos? Es decir, que si quieren entrar a la religión o quieren ser sacerdotes o quieren casarse, si tú te opones a sus decisiones, ¿verdad? Pues en ese caso hay que darles libertad. Los mimas demasiado, es decir, los consientes demasiado y les das demasiada libertad e independencia, excesiva libertad e independencia. Y respecto a tus hijas, ¿las dejas que se vistan mal? ¿O les permites ir a solas con otros, así como que no las cuidas muy bien, ¿verdad? ¿O las dejas tomar parte en diversiones malas, en bailes, en cines, ¿verdad? ¿Sabes los peligros que corren, ¿verdad? Al ir a trabajar a otra ciudad o durante el noviazgo, en la vida en la universidad? Ahora, como superior, vigilas por el cumplimiento de las leyes, el salario justo, las leyes sociales, las obligaciones religiosas. ¿Tratas a tus subordinados con soberbia o los tratas con injusticia en repartir favores y cargos
atención a recomendaciones, postergando los negocios de los pobres, mandando cosas injustas. ¿Has cumplido todas tus obligaciones con exactitud como gobernador, como alcalde, secretario, gerente, empleado? Todas sus obligaciones, ¿verdad? Lo que sea. Evitas con entereza escándalos, robos, sobornos, venganzas, abusos, descuidos, o los toleras con debilidad. ¿Te preocupas con caridad cristiana del bien de tus subordinados? Evitas su perversión moral, procurar que cumplan sus deberes religiosos, etc. Ahora, como esposos, los que están casados, ¿has maltratado a tu cónyuge de palabra o de obra? ¿Le has guardado la fidelidad que prometiste ante el altar? ¿Has conservado la paz y buena armonía, aún cediendo de tu derecho? ¿Le has dado algún disgusto grave? ¿Le has atacado su autoridad delante de los hijos? ¿Le has desobedecido en cosa grave? ¿Has pasado varios días sin hablarle, disgustado? ¿Le entregas el dinero necesario para la marcha de la casa? Entonces, para los papás, ¿verdad? ¿O malgastas tu salario en vicios y vanidades? ¿Has impedido la obra de Dios en el matrimonio? Es decir, el tener hijos. ¿Verdad? ¿Te has ausentado mucho tiempo de tu cónyuge sin su consentimiento? Y entre hermanos, el cariño entre hermanos. ¿Tienes odio o aversión a tus hermanos o envidia? ¿Has reñido? O sea, ¿te has peleado seriamente con ellos? ¿Has estado varios días sin hablarles? ¿Y has encubierto sus faltas a tus padres? El quinto mandamiento, no matarás. ¿Has matado, herido o maltratado gravemente a otro? ¿Has desafiado o aceptado desafíos o intervenido en ellos? ¿Has insultado o dañado de palabra a otros? ¿Guardas odio, rencor y aversión a alguna persona? ¿Perdonas al que te ofendió y pides perdón si tú ofendiste? ¿Has deseado el mal al prójimo o te has alegrado de las desgracias ajenas? ¿Has dicho a tu prójimo injurias o maldiciones? ¿Tienes envidia o deseos de venganza? ¿Has hecho algo en contra de tu propia vida o tu salud? ¿Has abusado de la bebida? ¿Te has deseado a ti mismo la muerte? ¿Has pecado en lo referente al aborto, ya sea cometiéndolo o ayudando a alguien o animando a alguien a cometer un aborto? ¿Has escandalizado a otros, induciendo o enseñando, animándolos a pecar con malos ejemplos, con malas conversaciones, libros, modos de vestir, posturas o diversiones, ¿verdad? ¿Has animado a otros a jurar en falso? ¿O has impedido a otros asistir a misa los domingos? ¿O has dado ocasión o animado a otros a blasfemar, es decir, a insultar a Dios y a las cosas santas? ¿Has hecho lo que estaba de tu mano para corregir y evitar los escándalos ajenos? ¿Te has burlado de otros o los has ridiculizado o criticado? ¿Remedias a los necesitados con tu caridad y con tus limosnas? El sexto mandamiento y el noveno mandamiento, así los vamos a ver juntos, es no cometer actos impuros y no desear la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima, ¿verdad? ¿Has consentido en pensamientos impuros entreteniéndote advertidamente en ellos?
¿Has tenido deseos deshonestos consentidos? ¿Has sostenido conversaciones indecentes? Ya sea cuentos o chistes o cantos obscenos. ¿Has mirado con mirada lujuriosa? Ya sea objetos obscenos o pornografía, ¿verdad? ¿Has leído algo deshonesto, pornográfico o peligroso, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Has cometido algún acto impuro solo, es decir, masturbación, o acompañado, ya sea fornicación o actos homosexuales o adulterio? ¿Te pones voluntariamente en peligro o en ocasiones próximas a pecar? Por ejemplo, por medio de ciertos bailes, espectáculos, personas o sitios, cine, televisión, novelas, ¿verdad? Que como quien dice, te preparan para pecar en esta área. Si estás preparándote para el matrimonio, ¿cómo son tus relaciones? ¿Son santas, puras, dignas? ¿O son frívolas, peligrosas o por pasatiempo? Esto es para los solteros, ¿verdad? ¿O te tomas demasiadas libertades? ¿O son relaciones criminales, ¿verdad? O si vives en el matrimonio, ¿abusas de él? ¿Impides su fruto por medio de por los contraceptivos? ¿Luchas contra la fuerza de la pasión? ¿Procuras resistir las tentaciones? ¿Y acudes en ellas a Dios y a la Santísima Virgen? Ahora, no olvides que en esta materia de la pureza, cualquier deleite carnal plenamente advertido y consentido es un pecado grave. En el área de la materia de la pureza es grave. Pero solamente por inadvertencia o por falta de consentimiento, este pecado deja de ser mortal en materia directa de estos mandamientos. Es decir, si yo deliberadamente, ¿verdad? Con libertad y yo cometo estos pecados de impureza, son pecados graves y deben confesarse, ¿verdad? El 7º mandamiento, no robar. Y el 10º mandamiento es no codiciar los bienes ajenos. ¿Has robado algo ajeno en materia leve o grave, ¿verdad? ¿Has perjudicado gravemente a otros en sus bienes, ya sea en sus negocios, comercio, en sus clientes, su fortuna, su hacienda? ¿Has comprado o vendido con engaño? Es de los kilos de 800 gramos, ¿verdad? Por ejemplo, en la cantidad o en la calidad o en la medida, el precio. ¿Verdad? ¿Pagas los salarios y las deudas y los precios justos? ¿Y cobras lo justo por tu trabajo? ¿Has restituido, pudiendo, lo robado? ¿Has resarcido, es decir, reparado, pudiendo, el grave daño que hayas hecho a otra persona? ¿Has comprado a sabiendas algo que fue robado? ¿Has jugado cantidades grandes o que no son tuyas? Esto es para los que caen en gambling, ¿verdad? En apuestas. ¿Has hecho trampas en los juegos por ganar? ¿Has pasado billetes falsos? ¿Derrochas el dinero en lujos y caprichos? ¿Te has dejado sobornar? Es decir, aceptar dinero de negociantes o litigantes. ¿Retienes el dinero ajeno de legados, de limosnas, de pagos, de jornales de obreros? ¿Has cooperado de alguna manera a los robos ajenos, ya sea encubriéndolos, aconsejándolos, callándolos o ayudando, participando o no impidiendo? ¿Sientes codicia excesiva
¿Envidias a los ricos y te quejas de Dios porque no te da más riquezas? ¿Has deseado robar al prójimo o perjudicarle en sus bienes? ¿Has tramado algo para apoderarte de lo ajeno? ¿Tratas de enriquecerte aprovechándote de la escasez o de la necesidad del prójimo? ¿Cumples con la justicia social según tu posición? ¿Das limosnas proporcionadas a tus ingresos? Y el 8º mandamiento, no levantar falso testimonio ni mentir. ¿Has mentido con perjuicio grave para el prójimo? ¿Has murmurado de cosas de importancia? También de dignidades eclesiásticas o de autoridades políticas o superiores, etc. ¿Has oído murmurar con gusto? Estos son los chismes, ¿verdad? Cuando nos ponemos a hablar de las debilidades ajenas, ¿verdad? De eso se trata, murmurar. ¿Has defendido la fama del prójimo, pudiendo? ¿Has descubierto sin causa las faltas graves, aunque fueran verdaderas, de los otros? O sea, aunque sea verdad, no es nuestro negocio andar ahí comentando, ¿verdad?, las faltas de los demás. Eso se llama, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la palabra. Pero bueno. ¿Has levantado un falso testimonio o calumniado? ¿Has juzgado mal del prójimo sin suficiente motivo? ¿Has revelado o descubierto secretos de importancia? ¿Has leído cartas ajenas sabiendo que lo llevarían a mal? ¿Has querido enterarte de secretos escuchando o de otro modo, de ahí pegados en la pared, en la puerta, a ver qué están diciendo? ¿Has traído o has llevado cuentos o chismes de unos a otros? ¿Has exagerado los defectos ajenos? ¿Has difamado o ridiculizado al prójimo de palabra, por escrito, por insinuaciones o infundiendo sospechas? ¿Has restituido la fama pudiendo? ¿Has permitido murmurar cuando tenías obligación de impedirlo? ¿Y has dado falso testimonio? Bueno, esos son los 10 mandamientos. Luego hay más. Los mandamientos de la iglesia es oír a misa los domingos y fiestas de guardar. ¿Has dejado esos días de oír misa sin causa suficiente? El segundo mandamiento es confesar por lo menos una vez al año, o si hay peligro de muerte, y comulgar por lo menos una vez al año. Y si no lo he hecho en los últimos años por algún motivo, pues ese también es un pecado. Comulgar por Pascua Florida, es decir, comulgar en tiempo de Pascua. Es otro de los mandamientos. Ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Los 2 días de ayuno es el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿Ya? Y el último es pagar los diezmos y primicias a la iglesia, es decir, atender a las necesidades de la iglesia, contribuyendo según tus posibilidades, ¿verdad? Y si vemos los pecados capitales, son 7, ¿verdad? Y los pecados capitales se llaman capitales porque son actitudes pecaminosas que nos llevan a cometer actos, ¿verdad? Pero un pecado capital es una actitud, y esa actitud nos lleva a cometer pecados en esa área. La soberbia. ¿Te dejas dominar por la soberbia, fomentando sentimientos de vanidad y de orgullo? ¿Has saboreado deliberadamente los aplausos y las alabanzas y has buscado eso con desorden? ¿Te contemplas con vanagloria y desprecias a los que te rodean? ¿Te envaneces por el puesto que ocupas? Y a la avaricia, ¿piensas solo en los bienes de este mundo? ¿Sientes con ansia excesiva de enriquecerte por codicia?
una ansia excesiva. Tienes demasiado apego a las cosas materiales, al dinero. La lujuria. Buscas con afán y por sistema los refinamientos, los placeres y las comodidades. Eres blando en tus costumbres, dejándote llevar por la carne en tus diversiones. Abusas de la vida, de bar, del cine, del baile. Y la ira. Te dejas llevar por el genio y te enfadas con facilidad. Soportas con paciencia las adversidades y las molestias de los demás y todo lo que te contraría. La gula. Procuras guardar orden y la debida moderación en el comer y en el beber, o te dejas llevar por la bebida fácilmente. Eres sensual y refinado con exceso. Y la envidia. Te domina la envidia y llevas a mal el que otros tengan más o sean mejores o se vean más felices que tú. O tienes un corazón ancho para saber alegrarte del bien ajeno tanto como del bien propio. Y la pereza. Has sido negligente y comodón en tus obligaciones. Malgastas el tiempo en la ociosidad. Te dejas en la pereza al levantarte o en el trabajo o en tus descansos. Muy bien. Bueno, eso es suficiente por el día de hoy. Creo que ya se dieron una idea de las cosas que tenemos que confesar, ¿verdad? Entonces, Señor, pues te damos gracias por la luz que nos has dado el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando en nuestro corazón para que nos des la disposición de confesar nuestros pecados, de recibir tu misericordia, de confiar en tu misericordia, de enmendar nuestras vidas y de prepararnos de manera especial e intensa para recibir los sacramentos en esta Pascua o cuando los vayamos a recibir. Y María Santísima, te pedimos, Señora, que intercedas por nosotros y especialmente en esta área de los pecados, que tú también intercedas para que podamos nosotros conocer nuestros pecados y confiar en la misericordia de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para terminar, vamos a decir la oración, las preces que rezamos en el día del rito. ¿Sí están viendo en su pantalla mi documento aquí? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces vamos a pedir igualmente, yo voy a hacer la oración que hizo el diácono y todos vamos a responder, te rogamos, óyenos, ¿ok? Señor, te pedimos para que estos elegidos y candidatos encuentren gozo en la oración diaria y que invocándote con frecuencia se acerquen cada vez más a ti. Oremos, te rogamos, óyenos. Para que puedan escuchar tu palabra y guardarla con gozo en su corazón. Oremos, te rogamos, óyenos. Para que reconozcan humildemente sus faltas, procuren corregirlas con esmero y se abstengan con valor de todo lo que mancha el corazón. Te rogamos, óyenos. Para que consagren su trabajo diario como ofrenda agradable a ti, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cada día de la Cuaresma puedan hacer algo en tu honor y crezcan en virtud y santidad de vida, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que guardes y bendigas a sus familias y les des la gracia de compartir con todos la alegría que han encontrado en la fe, oremos. Te rogamos, óyenos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes,
Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues mil gracias, hermanos. Dios los bendiga. Perdón que nos pasamos 5 minutos, pero pues bueno. Nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Hasta luego.